La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Estamos al borde de o en medio de la segunda ola de COVID, con las dificultades de que después del desastre de la cuarentena eterna del año pasado, es muy difícil volver a encerrar a la gente en todo el mundo, por supuesto, pero la Argentina, después de lo que decidió el gobierno equivocadamente el año pasado, ahora le cuesta muchísimo más, y además Argentina no es Holanda, donde me decían que en estos momentos hay una especie de lockdown también preventivo en muchas ciudades. Argentina es un país pobre, cada vez más pobre, por culpa de nuestra dirigencia política. Y eso es lo que hace mucho más complicado el manejo del COVID, sobre todo cuando el gobierno está totalmente quebrado y no puede emitir alegremente como hacen los países ricos. O sea, nos trataron como un país rico que no éramos, típico de la clase política argentina, típico del peronismo, y estamos fundidos. Bueno, y ahora tenemos que enfrentar una segunda ola posiblemente más grave de COVID, y andás a ver si no terminamos parecido a Brasil. Pero en medio de este problema de la pandemia en Argentina, ya te explicamos varias veces que los argentinos no es que son muy especiales, tienen sus razones para tener como principal preocupación el problema económico. Y te mostramos, por ejemplo, una encuesta, no hace falta volver a mostrarla, de Ipsos, hecha a nivel mundial, cómo en todo el mundo, una encuesta de 30 países, entre los que estaba la Argentina, esto es un promedio, obviamente, en todo el mundo la principal preocupación es la pandemia de coronavirus. Primera preocupación. Después, por supuesto, vienen los temas económicos, ¿no? No hay inflación en el mundo, salvo Argentina, pero sí problemas de desempleo. Y además te mostrábamos cómo, en general, a principios de año, el mundo era, yo no te quiero decir optimista, pero era mucho más optimista con respecto al futuro económico que la Argentina. Porque, bueno, porque se está vacunando más en muchos países, porque la vacuna está, y hay una cierta esperanza de que, bueno, quizá este sea el último año de la pandemia. Y todas las economías están rebotando. Argentina es el más pesimista, como ya lo mostramos. Y yo te quiero mostrar la última encuesta que recibí, vale la pena pegarle un vistazo, de D'Alessio Irol Berenstein, los temas que más preocupa, en general, y bueno, según voto, no cambia demasiado. El primero es la inflación, tema económico. Después, la inseguridad, la delincuencia. Después vuelve la economía, incertidumbre en la situación económica. Y recién el cuarto tema es el coronavirus, ¿no? Esto es una encuesta de la semana pasada, o sea, cuando ya se estaba hablando de que Argentina ya estaba en la segunda ola. Después viene la impunidad, la corrupción, el impacto económico del coronavirus, sin propuestas para el crecimiento. O sea, el tema económico domina la cabeza de los argentinos en medio de la crisis de la pandemia del coronavirus. Una de las preguntas que vamos a hacer es, ok, el gobierno no tiene respuesta, el presidente Fernández no tiene respuesta, está clarísimo que no hay plan económico, lo de Guzmán es un vamos viendo, nos habían prometido que si arreglábamos con los bonistas, después ahí sí. Bueno, nada, ahora el debate es ¿vamos a arreglar con el fondo o no vamos a arreglar con el fondo? No hay un plan económico y no hay un proyecto para convertir a la Argentina en un país normal. País normal es un país que no tenga inflación,
Argentina, desde la salida de la convertibilidad hace una generación entera, más de 20 años, no para de tener inflación crónica y no crece. O sea, es el país, quizá quitando a Venezuela, de peor performance económica del mundo, quitando a Venezuela. El gobierno no va a tener una respuesta económica, está clarísimo, porque si alguna vez, cuando llegó al poder, Alberto Fernández tiró la propuesta de que podía ser Martín Redrado, por ejemplo, el ministro de Economía, bueno, obviamente Cristina, el Instituto Patria, se la bocharon y se la van a bochar por lo menos hasta las elecciones, parecería que sí. Entonces la pregunta es, ¿y la oposición tiene algo para decir en el tema económico? Es creíble en el tema de seguridad, por supuesto, está Patricia Bullrich, que fue valorada por su gestión. Es más creíble en cuanto a todos los temas institucionales. Ahora, en la preocupación número uno de los argentinos, nada. Yo quiero que veas, ahí tengo dos cuadros más, uno que te muestra la pregunta de las expectativas económicas de los argentinos. ¿Cómo cree que estará el país dentro de un año? Bueno, según D'Alessio Irol, sigue subiendo la expectativa negativa de que va a estar peor y sigue bajando la positiva. Hay otros encuestadores que tienen números todavía peores, mucho peores, ¿no? Mostramos la Universidad de San Andrés, por ejemplo, circuló la encuesta de Giacobbe también la semana pasada. Y finalmente quiero que veas la aprobación y desaprobación del gobierno de Alberto Fernández, en 58 de desaprobación contra 40 de aprobación. Es una encuesta que le da un poco menos mal que la que mostramos de la Universidad de San Andrés, que le daba un rango de casi 70 de desaprobación y 30 de aprobación apenas. O sea, el gobierno está en una muy mala posición frente a la opinión pública y por eso la pregunta, ¿no le conviene ahora a la oposición de Juntos por el Cambio, a pesar de haber fracasado en lo económico, a pesar de que Mauricio Macri publicó su libro Segundo Tiempo sin decirnos si aprendió en materia económica, en qué se equivocó y cuál sería el proyecto para un retorno de la que hoy es oposición al poder? No nos dijo qué aprendió, no nos dijo qué habría que hacer. Muchos dicen, bueno, ¿para qué hablar ahora de ese tema si es una elección legislativa la que se viene? Pero la pregunta es, ¿no tendría la oposición mucho para ganar y la Argentina muchísimo para ganar, sabiendo que hay una oposición que tiene idea, por lo menos, de proponer algo distinto para la principal preocupación de los argentinos? Quédate porque me voy a sentar con Pablo Oliveira da Silva, un politólogo y analista, como muy pocos y con muchísima información. Quédate. Vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vamos a incorporar 220 cámaras de videovigilancia nuevas, con tecnología de avanzada, para superar las 1000 cámaras de seguridad hacia fin de año. Más tecnología al servicio de la prevención del delito. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. Bueno, Pablo Oliveira da Silva, politólogo, profesor de ciencias políticas, además de consultor político y experto en comunicación. Antes de arrancar, yo te voy a pedir el video que lo vio todo el mundo, pero veámoslo de vuelta, porque quiero que me expliques un poco de dónde sale esto. A ver. No se entregue, compañero, no se entregue. Dolorosa se repite la canción. Los leales parecemos disidentes. Los ajenos pavonean su temor. Algún día les hará juicio la historia por la noche de miseria y ambición. Pero ahora más que nunca levantemos la bandera peronista del amor. No te entregues, compañero, no te entregues. Peronista por Evita y Juan Perón. Bueno, Fernando Grey es intendente de Esteban Echeverría, un partido que se lo conoce poco y a él se lo conoce poco. Es un intendente del conurbano medio raro, porque es un varón de esos varones peronistas del conurbano que viene de la comunicación, porque el hombre fue director de Relaciones Institucionales de Telefe hace muchos años y después dio el salto a la política. ¿Qué quiso hacer con esto? Bueno, está claro que la disputa tiene más que ver con lo que pasa con Máximo, por el control del partido justicialista bonaerense. Fundamentalmente están en una confrontación directa ya judicializada. Pero él es el único, porque parecería que es el único. Vos fijate que lo que ha venido pasando, desde inclusive previo a lo que fue la campaña electoral en las elecciones de 2019, una especie de distribución entre aquellos que querían resistir a Kicillof versus aquellos que estaban viendo que era una oportunidad de negocios o una oportunidad de reconfiguración de los varones. Entre ellos, obviamente, Insaurralde, que al principio nosotros planteamos que había una confrontación y una desconfianza con Máximo. Claro, Insaurralde es de los varones del conurbano, de los más rancios, digamos. Pero él justamente está mucho más cerca de Máximo. Claro. En contraposición con Menéndez, que tiene su problemita allá por Bahía Blanca, que tiene casi confirmado que no va a poder ejercer cargos públicos si se confirma esa condena que tiene ahí. Que es el intendente de Merlo, pues no. De Merlo. Pero recordá un tema judicial en Bahía Blanca. Exactamente. Pero recordá también que él estaba con alianza con Grey, que lo sucedió Grey en la presidencia del partido bonaerense, del PJ. Pero esto tiene más que ver con esta disputa territorial planteándose que no pueden entregarle, porque dice yo me planto, no se entregue. ¿A quién? A Máximo. Exactamente. Es al kirchnerismo. Es a la cámpora, es al desarrollo territorial histórico que ellos tienen en la provincia de Buenos Aires y también está detrás,
y no lo podemos olvidar, a Duhalde porque fue el que hizo el planteo, el último planteo. El primero lo había rechazado Ramos Padilla como flamante juez federal electoral con competencia electoral allá en La Plata, y que escaló a la Cámara Nacional Electoral, y en otro movimiento que hizo Fernández en estos meses en los cuales sí fue productivo, puso a Bejas, un juez tucumano de mucha confianza de Mansur, que había sido puesto por Alperovich, como el que cambió a Muné. ¿Se acuerda? Cuando falleció Muné quedó ese cargo vacante. Claro. Ahí hubo un concurso, estaba Lázaro como candidata número 1 a ganar porque había salido primera en todas. Sin embargo, Fernández impulsó a Bejas, y Bejas junto con Corcuera, ambos peronistas, decidieron que la elección de Máximo se va a hacer en mayo, pero hubo otra cuestión ahí que está imponiendo Duhalde, así que me parece que es una disputa territorial por esto que es entregar o no entregar a quien ni siquiera estaba afiliado hace un año al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Eso es importante, para el control. Porque ahora, si Máximo va a ser el presidente del PJ bonaerense, va a ser fundamental al armar las listas, o sea, va a poner en todos los municipios candidatos de la Cámpora, obviamente. La Cámpora va a colonizar el conurbano, ¿no? Que es el centro del poder kirchnerista. Ahora, este video que está de tan buena producción, ¿significará una especie de lanzamiento de Grey a una especie de, todavía no se sabe nada, de peronismo disidente, que siempre hubo alguno, ¿no? Siempre hubo en alguna elección un peronismo disidente del kirchnerismo que siempre le sacó una cantidad chica, pero suficiente como para que en muchas elecciones no le permitiera ganar. Por ejemplo, en la última del en 2019 estuvo Randazzo, por ejemplo, ¿no? 2015 y 2019, en ambas. En 2015 no jugó porque se peleó con Cristina por el tema de Aníbal. Aníbal iba de candidato a gobernador. Claro. Ahí se baja y empieza a construir lo que él se planteaba como una especie de renovación en la provincia de Buenos Aires. Y en realidad, después que no tuvo éxito, después de haberle sacado ese porcentaje de puntos que obviamente facturó por esa fracción en su momento Cambiemos, está tratando de hablar y ya ha tenido conversaciones desde octubre del año pasado para ver cómo rearma ese peronismo por fuera del Frente de Todos. Auspiciado de alguna forma por Juntos por el Cambio, si se quiere. Acá hay que tener algo siempre en consideración. El peronismo suele hacer estos movimientos cuando está teniendo problemas con el electorado, porque no hay que perder de vista que más allá de que haya o no haya agrupamientos y coaliciones, lo concreto es lo que está pasando con el humor social. Si el humor social está planteando que así como están las cosas no funciona, hay muchos que olfatean a tiempo y ven de qué manera pueden evitar que eso signifique una ruptura mayor, o mejor dicho, aprovecharlo para posicionarse o tener posibilidad, o como decía Sartori, capacidad de chantaje de coalición posible futura. Con el propio peronismo. Con el propio peronismo, porque en definitiva fue lo que pasó con aquellos que habían entrado. O sea, termina siendo una sucursal del peronismo. Es que es como que se ensanchan cerca de épocas electorales, se fragmentan y luego se vuelven a agrupar. Entonces la pregunta es, ¿el electorado está identificando esto? ¿Es contundente el mensaje de Grey? ¿Se lo está diciendo al peronista de Perón, al peronista bonaerense? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién elige el mensaje? Y ahí me parece que ahí... Esto pasa, por ejemplo, con los diputados que entraron con Labaña, donde Graciela Camaño claramente un par de veces tuvo problemas de cortes de luz en su casa. Todo el tiempo. A la hora de votar temas clave. Pero otros de ese mismo espacio no siempre acompañaron. No sé, Topo Rodríguez... Bueno, justamente es esa posibilidad, esa capacidad de ofrecerse en temas muy puntuales. Individualmente, a ver quién está ahí, quién se ofrece individualmente. Pero vos fíjate que ayer salió Labaña con el tema de la semana, no recuerdo qué día de la semana, salió con el mensaje de hay que ir por la boleta única de papel, pero sin embargo él nunca prestó a su bancada para cuestionar estos temas que sí son de relevancia para modificar o mejorar. Es personal de él, pero no maneja... Porque Ficha Limpia pasó lo mismo. O sea, se supone que están intentando mejorar de alguna forma institucional la democracia en distintos aspectos y después en las votaciones o se ausentan o de repente no
no participan de la discusión o directamente votan en contra. Entonces, insisto, esto tiene más que ver con cómo está pasando con la ciudadanía y el electorado respecto de las percepciones de cómo está funcionando el Frente de Todos. Si esa ruptura tiene más que ver con lo que le pasa internamente en el partido y Grey entiende que no hay más espacio para él dentro del Frente de Todos por lo que significa Máximo y su ingreso del kirchnerismo a la provincia de Buenos Aires, probablemente sí haya una fractura ¿Tu pronóstico mayor. es que va a existir un peronismo alternativo que va a jorobar, así como los liberales le van a quitar votos? Hay algunas encuestas, viste, que lo dan si suman a todos, ¿no? Expert y López Murphy, que andás a ver si realmente se van a sumar o van a hacer una PASO o algo por el estilo, que le da hasta 10 puntos o más de 10. Pasó lo mismo en la elección de 2019. Tenía un porcentaje increíble de votos, porque ni siquiera sé si tuvo Alzogaray ese porcentaje de votos en algún momento pico. Tal cual. Entonces, creo que ahí hay un fenómeno interesante para observar, y es que ¿quién le pone el cascabel al gato de la disparidad de conceptos sobre liberalismo? Claro, porque ahí también tenés muchas corrientes. Le dicen liberales además, a los conservadores. Libertario, liberal. Pero ¿no le convendría, ante esta situación, en donde los liberales por lo menos tienen un discurso económico, y Juntos por el Cambio no quiere tocar el tema económico, ¿no les convendría decir, mire muchachos, empecemos a tocar el tema económico ahora? ¿O vos le dirías, bueno, ya que no se ponen de acuerdo, no se animan a hacer una especie de autocrítica en lo económico, y bueno, déjenlo para el 2023 a ver qué pasa? Yo lo escuché a Macri en las entrevistas que tuvo, no la de La Nación porque era imposible escucharlo, pero sí en la que tuvo con La Nata, en la prime time de la mañana, y yo lo que vi fue una preparación de un discurso con autocrítica, una preparación del terreno. No era una autocrítica como diciendo, sí, yo me equivoqué porque fulano tal cosa, porque mengano tal cosa. Pero estamos escuchando lo que no es normal, no es frecuente. Entonces, en ese punto yo creo que hay una hoja de ruta de comunicación que la desconocemos, pero sí, como bien decís vos, es indispensable que Argentina empiece a debatir sobre los temas que no ha puesto sobre la mesa en todos estos años y que han sido fracaso, para explicar que hay dos modelos en pugna. O que Cambiemos lo puso sobre la mesa para la elección de 2015 y después decidió hacer todo lo contrario. Yo creo que no hubo eficacia en la comunicación, pero tampoco persistencia en el mensaje para que hubieran discusiones de este tipo, y dejaron en manos de la tergiversación de un discurso populista, demagógico. Y hoy cada vez que escuchamos a los voceros oficialistas, ¿no? O el mismo a Fernández, se ha alejado demasiado del planteo inclusive que sus operadores o aquellos que vendían la propuesta de Fernández como un neo-Menem, está tan opuesto en ese planteo. Eso olvídate, ya está. Pero a lo que voy, Menem vendría a ser peronista, sí, pero haciendo algunas de las reformas estructurales, quizás no se hicieron todas las que había que hacer en los 90, que hicieron que la Argentina fuera durante 10 años un país en crecimiento y estabilidad. La reforma del Estado no se completó. No se completó. Y bueno, ahí está el fracaso. Y claramente lo que no está en discusión es cómo plantearle al ciudadano los problemas que tiene Argentina históricamente con el tema de la inflación. Si es la principal preocupación y vos querés explicar cómo terminarla. Y el trabajo, el problema del trabajo, de que las pymes tienen prohibido contratar en un país donde la gente se muere de hambre. No, el mercado de trabajo está destruido y ese es uno de los factores por los cuales no hay posibilidades que Argentina tenga una recuperación en B como tienen el resto de los países del mundo. Recordá que ante la pandemia Estados Unidos estaba aproximadamente en el 4% de desempleo, o sea, casi es pleno empleo. Sí, hay que aclarar, Estados Unidos tiene una tasa de gente que o trabaja o busca trabajo de 60%. Argentina bajó a 40%, o sea, la gente ya ni busca trabajar. Pero fíjate que Estados Unidos está en el 6% de su ocupación. Bajó drásticamente, o por lo menos tiene esa posibilidad de la flexibilidad del sistema laboral que hace que la gente recupere trabajo, consiga trabajo nuevo, cambie trabajo todo el tiempo. Argentina no tiene esa posibilidad, porque cuando cierran empresas, como por ejemplo ahora que Falabella terminó de desarmar sus últimas sucursales y dejó en la calle a 500 personas, no hay chance que esas personas consigan trabajo de inmediato. En el Estado.
Exactamente, el único empleador de los últimos 20 años, es decir, ¿a costa de qué? De que se gaste más de lo que ingresa como tributos. Y en una situación que no es de poca... De que el Estado, y sobre todo, ni te digo en las provincias, donde el gobierno provincial es, en algunas tipo Formosa, Santa Cruz, único empleador, es todo empleo público, no hay ningún sector privado, y por eso la inflación y la quiebra. Lo habíamos hablado tiempo atrás, recuerdo justamente cómo el empleo público en todos los niveles conspira con la posibilidad de desarrollo, no solo regional, sino con cualquier actividad que Argentina pueda tener como pionera o salir de punta. Por ejemplo, empezar a trabajar sobre el litio y el trabajo de procesar el litio, hacer baterías, meterse de lleno en la producción industrial de un elemento que está siendo altamente demandado. No hay gente para las cosechas. Bueno, ni hablar. La gente prefiere, gana mucho más con un plan que trabajando. Y las pymes, antes de contratar a alguien, podrían tener muchos proyectos, cientos de miles y aparecer nuevas pymes, se cortan una mano con el sistema laboral argentino. Y de eso no habla... El peronismo obviamente está dispuesto a no hablar, pero la oposición... Bueno, ahí justamente donde realmente considero que deberían empezar a dejar en claro cuál es la posición respecto de cómo Argentina podría salir de la crisis. Si fueras asesor de ellos, para terminar, ¿qué les dirías? ¿Seguir postergando el tema, esquivando el tema económico, la principal preocupación de los argentinos, o empezar a tener un discurso, a pesar de que te vengan a decir los peronistas, pero ustedes estuvieron 4 años y fracasaron? Y bueno, aceptalo. Las transformaciones profundas no se generan en un periodo de 4 años. Pero se empiezan. Sin duda, que se empiezan y tiene que haber consenso social para que eso ocurra. Por eso mismo es imprescindible que haya un debate en la sociedad respecto de qué tipo de país puede ser posible en la Argentina. Si no, vamos a seguir siendo esta democracia de baja intensidad, una república que tiene problemas de todo tipo y encima con índices cada vez más grandes de ciudadanía por debajo de la línea de la pobreza, que lo único que generan es justamente la oclocracia o la demagogia como emergentes de una democracia absolutamente rota. Porque el problema de esto es... ¿Será ese el negocio? Es que probablemente el negocio sea ese. Y si vos no discutís o no pones en la agenda de cualquier comunicador que el problema de ir hacia ese modelo es que Argentina no va a salir de este problema, sino que es una trampa de pobreza permanente, no tenemos ni siquiera posibilidades de discutir sobre cualquier tema político, porque esto es un modelo que destruye al sistema político desde adentro, ¿sí? La oclocracia, concebida por Polibio hace 2500 años, planteaba que el demagogo lo que hace es viciar la voluntad popular. Claro. Y cuando que la gente no tenga ganas de laburar. Pero viciar la voluntad popular significa que vos tengas más de la mitad de la ciudadanía que cobra un cheque del Estado y que no le interesa progresar ni trabajar. Claro. Y que además lo que necesita es que vos le des el cheque y nada más a cambio del voto. Entonces, el populismo, que es oclocracia, está ganando como lo decía Mateo Goretti, el modelo Formosa. Es que es la preocupación que tenemos hoy a nivel país. Si vamos a un modelo que sea igual, como decías vos, un país normal sin inflación, o nos quedamos anclados en esta trampa hasta el Macondo argentino. El modelo Formosa o Santa Cruz, que es muy parecido en ese sentido, o Chubut, más frío. Que empeoró todo en 5 años. Sí. 3 años sin clases. La verdad que, bueno, Pablo Olivera da Silva, mi consejo, por supuesto, es presenten un plan económico. Presenten un plan económico para generar un poco de expectativas. Muchas gracias. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo aquí por Metro y por YouTube.